La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se pronunció hoy sobre la manifestación que un grupo de porres violentó el pasado 2 de octubre y ella no lanzó ninguna orden para que esa agresión se esclarezca. Pero yo sí digo que esos hechos deben investigarse a fondo para que quienes delinquieron sean detenidos, juzgados y enviados a la cárcel. No se deben soslayar los hechos delictivos que un grupo de sujetos enmascarados cometió la semana pasada. Por el contrario, deben castigarse con toda la severidad posible para sentar un precedente a fin de que nunca más se repitan, porque no contribuyen a nada, solo causan daños. Más que porros, son delincuentes y no actúan para formular una demanda que además sea legítima. Más bien aparecen con la clara intención de provocar disturbios y romper con el orden público. Nada tienen que ver con esos delincuentes con la matanza del 2 de octubre de 1968, cuando estudiantes, aquellos sí auténticos estudiantes, demandaban, entre otras cosas, la liberación de presos políticos, la destitución de jefes policíacos, la desaparición del grupo de granaderos, pero sobre todo la derogación de los artículos 145 y 145 bis del Código Penal Federal que establecían el delito de disolución social y solo sirvieron como instrumento jurídico para agredir a los estudiantes. Hoy, esos porros no tienen nada que demandar, no quieren nada, solo causar daños, y no habría tanto problema cuando esos daños fueran solo materiales. Pero en esta ocasión se excedieron y perjudicaron a muchas personas, tanto civiles como elementos de la policía. El último reporte oficial establece que la violencia que esos porros ejercieron dejó un saldo de 29 civiles lesionados y 94 policías hospitalizados. Esos porros no son los elementos del ejército que en aquel entonces mandó Luis Echeverría Álvarez a atacar a los estudiantes aquel 2 de octubre de 1968, pero están actuando con la misma ilegitimidad. Por eso es necesario, muy necesario e impostergable que hoy se castiguen con toda la severidad posible esos actos vandálicos, que están muy lejos, pero muy lejos de ser una manifestación para demandar algo al gobierno, sea de la Ciudad de México o del país. Es claro que esos porros llegaron a la manifestación para delinquir y así lo hicieron. Vea usted, se les puede integrar una carpeta de investigación por robo, daños materiales, porque causaron muchos destrozos, por lesiones en agravio de 29 civiles y 94 policías, pero sobre todo por asociación delictuosa, porque se han organizado para delinquir, que no solo lo hicieron el pasado 2 de octubre, sino que lo han hecho en múltiples ocasiones. Hoy la presidenta abordó el tema, pero lo hizo con prudencia, para no ir de lleno contra esos delincuentes, y solo dijo que esos porros podrían no estar de acuerdo con el gobierno, pero que la agresión que cometieron tienen que revisarse, entiéndase, tiene que investigarse, que la Fiscalía, la de la Ciudad de México, tiene que ver si hay identificación de algunas personas o delincuentes, diría yo. Luego de cuestionar que de qué sirve tanta violencia, a quién les sirve, qué buscan esos grupos, qué buscan con el enfrentamiento con la policía en un 2 de octubre, y si buscaban que se dijera que hay un régimen represor que reprime a los estudiantes en un 2 de octubre. A la presidenta le llamó la atención un mensaje de Claudio X González, el Junior tóxico, publicado en la red social X, y la provocación que se ejerció contra los policías en la Ciudad de México para igualar al gobierno de la Cuarta Transformación con el de 1968, entonces presidido por Gustavo Díaz Ordaz, y sentenció que no está de acuerdo.
nunca va a estar de acuerdo con manifestaciones violentas, menos en una ciudad como la Ciudad de México, una ciudad de libertades, y tampoco en un país de libertades como México. Quiero ir más allá de ese grupo de delincuentes porque con toda seguridad hay otros delincuentes, tal vez los peores, que son los que mandan a esos porros y entonces no solo deben ser detenidos, juzgados y encarcelados esos porros, sino quienes los están financiando y ordenando a hacer esos disturbios. Ya no debe de haber más manifestaciones violentas en las que me parece que usted no está de acuerdo, y yo tampoco. Los panistas, priistas y emesistas han realizado una y otra manifestación en completa libertad. Nadie los ha reprimido, porque es su derecho. Aun cuando sin ton ni son, han sido solo para mostrar su animadversión contra Andrés Manuel López Obrador y la Cuarta Transformación primero, y ahora contra la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el segundo piso. Es claro que todos los mexicanos se pueden manifestar siempre y cuando no violen ninguna ley, no causen daños y no violenten a los demás. ¿No cree usted? Si le gustó este video, compártalo, comente, dele clic a la manita para arriba y suscríbase a los canales Lo Peor de la Política y @la Ciudadana Inconforme 2. Mucho, pero de veras, mucho le agradezco su atención.